R es igual a, bueno, en este caso, R es igual a A. Entonces, la gravedad en el ecuador se calculaba con esa forma. ¿Sí? Donde M, por acá teníamos lo que era M. Esto es M. O más bien así. G, MT y A son constantes y M también es constante. Pues la gravedad en el ecuador pues también es constante. Y habíamos llamado R radio vector con esta fórmula. Recuerden que era R. Esto es R. En el ecuador R se convierte A y en el polo R se convierte a B. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? En el ecuador R es A, entonces se simplifica porque A y R son iguales, esto se vuelve 1 y el coseno en el ecuador es 1, por lo tanto solo queda M solita. Bueno, esta es la aproximación 0. Bueno, ahora hablemos de la aproximación elipsoidal. Ahora ya recuerden que habíamos dicho que el potencial era la integral de G por M, a ver si la encuentro por acá. ¿Dónde la habíamos? Por aquí, aquí está. El potencial es G por M sobre R. Entonces, para todo si consideramos ahora M, si consideramos M, la masa de la Tierra, la dividimos en pedacitos de masa infinitesimalmente pequeños, como este, entonces el potencial va a ser la suma. El potencial va a ser la suma del efecto de todos esos pedacitos de masa, ¿sí?, que están a lo largo del planeta. Entonces, va a ser, recuerdan que la fórmula era B igual a G por M entre R. Ahora, esa fórmula supone que toda la masa está concentrada en un punto, ¿sí? Esta que vimos inicialmente, B igual a G por M sobre R. Esto supone que toda esta masa está concentrada en un punto, que es este, cosa que no es cierto, ¿sí? En realidad la masa está repartida en pedacitos de masa. Conceptualmente decimos que este es el centro de masa, pero el efecto de la masa no está concentrado desde aquí, o su efecto no es únicamente desde aquí, sino está concentrada, repartida la masa por todos lados. Si consideramos que este es un pedacito de toda la masa, la distancia que hay, o esta R, que sería la distancia, se convierte en esto. Este es el punto P sobre la superficie terrestre y este es un pedacito de masa al interior del planeta, y la distancia, por eso acá aparece Q. Entonces,
Ahora el potencial pues va a ser la suma de todos estos pedacitos de masa que acá consideramos como si fuera toda la masa concentrada en este punto, pero en realidad está repartida por todos lados. Entonces, aquí está un poquito elaborado el desarrollo, pero solo platicaré las partes esenciales de cómo llegar a la fórmula a partir de esta nueva interpretación, considerando ahora la aproximación elipsoidal. Entonces, Q es la distancia de la ley de cosenos. Esto es un triángulo que no es rectángulo, por lo tanto podemos aplicar la ley de cosenos. Entonces la ley Q, esta sí es R, Q cuadrada es R cuadrada más S cuadrada menos 2 veces, ya se la saben, ¿no? El cuadrado de los dos lados, la suma, menos el doble producto de los lados por el coseno del ángulo que forma. Dividiendo, bueno, aquí son operaciones algebraicas. Haciendo esas operaciones algebraicas, llegamos hasta esto. Esta es la distancia. R también es constante, sale de la integral, y esta es el pedacito de masa. Después este denominador, de acuerdo con este autor, lo podemos igualar a esto, en donde esto es algo que se llama un polinomio de Legendre. En el que esto es igual a 1 más coseno más 3 coseno cuadrado de, es decir, esto en sus primeros 3 valores de n, que es la sumatoria desde 0 hasta infinito, pero en sus primeros 3 valores, que son los que consideramos, para 0 es 1. O sea, esto vale S sobre R entre N. ¿Recuerdan que era S? S es el significado de S. Es la distancia que hay desde el centro de masas hasta ese pedacito de masa que estamos considerando. Sobre R. R es, ese sí es el radio vector. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser la suma de estos, considerando solamente los 3 primeros valores. Es hasta infinito, pero nosotros consideramos solo los 3 valores, de tal modo que esa integral que está aquí, esta, se convierte en esta. Fíjense que esto es la integral de la que partimos, ¿sí? O sea, esta integral de la que partimos más estos complementos. Aquí nos dice que este segundo término es la suma de todos los momentos de los elementos de M con respecto al eje que pasa por el origen. Entonces dice que esta suma, esto vale 0. Por lo tanto, ya nos concentramos en esta otra. Y aquí, sustituyendo coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado y haciendo un poquito de álgebra, llegamos a que esta integral es esta. Por lo tanto, el total va a ser este, más estas dos.
Y obviamente esta G sobre R, donde R, acuérdense que es el radio vector. Este es el radio vector. Si hacemos aquí la operación, este operador matemático se elimina con este, y esta primera parte es esta, nada más que ahora ya le hemos cambiado exactamente la misma. Eso. Y la segunda, que es esto, por ejemplo aquí, vean que pasa lo mismo, el operador se elimina con este y me queda G por M sobre R cúbica dice refiriéndose a estas dos, dice, no, perdón, refiriéndose a estas dos integrales, la primera dice, la primera es la suma de los momentos de inercia con respecto a los ejes X, Y y Z, a los que se denominan A, B y C, mientras que la segunda es el momento de inercia alrededor del eje OP. OP es OP. Y entonces tenemos que el potencial gravitacional es esto. Finalmente, debido a la simetría, es decir, la simetría de Y y X con respecto al eje Z, hace que el momento en X y el momento en Y sean iguales. Se va simplificando y tenemos finalmente, o bueno, no, todavía finalmente no, tenemos que todo eso se simplifica en esta. Acuérdense que esta era aquella. Y aquí recuerden que el potencial centrífugo es acuérdense del potencial centrífugo. Entonces, este es el potencial gravitacional, por lo tanto, el potencial normal total es el potencial gravitacional más el potencial centrífugo. Y bueno, a ver, le voy a poner y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra fórmula. Vamos a complementar multiplicando por A sobre A. Esta fórmula es la misma, nada más que le hemos agregado A sobre A, que es multiplicar por 1, y que es otra vez multiplicar por 1. Y que es otra vez multiplicar por 1.
¿Sí? Y es exactamente la misma, ¿sí? A esta la multiplicamos por un factor que es 1, aquí también por 1 y acá también, no, más bien acá también por 1. ¿Qué son estos? Esto es 1, esto es 1 y esto es 1, por lo tanto no se modifica. Pues aquí lo que hacemos es intercambiar la posición. Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Esta m la pasamos para acá y aquí r cúbica la pasamos para acá y de aquí una a la regresamos y las otras dos, la a cuadrada, se la ponemos aquí de denominador y queda a cuadrada m. A cuadrada m, la a la pasamos acá y r cúbica la pasamos aquí debajo de a cúbica. Y vean que queda a sobre r, aquí a cúbica sobre r cúbica. Y acá lo mismo. Aquí esta a cúbica se reparte aquí en a cuadrada y una a queda debajo de gm y acuérdense por aquí que omega cuadrada es, lo tenía en una diapositiva anterior. Y aquí, acuérdense, de ahí m es omega cuadrada por a cúbica sobre g por mt, y de aquí pues, esta la paso para acá y esta multiplica y me queda omega cuadrada es m por gmt sobre a cúbica. Entonces eso es, perdón, este es m, este es m, y omega cuadrada por, no es cierto, sí, eso es m, pero lo hice, o sea, junté esta a cúbica con esta omega cuadrada y con esta gm formé esto que a su vez es m. Esto es m y aquí tengo r cuadrada sobre a cuadrada y vamos a considerar un nuevo factor, una nueva constante que se va a llamar J2, que eso es esto es J2. Entonces lo sustituimos, ahorita vamos a ver qué cosa es, ahorita solamente lo sustituimos y nos queda, ya simplificando, esto se volvió m, aquí está, gm sobre a, m, r cuadrada sobre a cuadrada, coseno cuadrado, esta queda igual, esto es J2 sobre este 2 que está acá, gm sobre a cúbica sobre r cúbica, a sobre r y gm. Y finalmente, factorizando este gm sobre a y este gm sobre a, nos queda para la aproximación elipsoidal esta nueva forma.
¿Cuál es la diferencia? Fíjense que solo aparece como término, el único término adicional a los que ya estaban en la otra es J2. Ahorita va a aparecer en la otra diapositiva todavía. ¿Qué es J2? Se le conoce como factor dinámico de la forma de la Tierra y depende de los momentos de inercia. Acuérdense que la Tierra no es perfectamente regular, por lo tanto, a la hora que gira, al no ser exactamente regular, hay momentos de inercia distintos en distintos puntos de la Tierra, ¿sí? Y esto lo único que integra a la fórmula es ese factor dinámico. Y ahorita vamos a, esta sería la fórmula, pero no sabemos cómo calcular C ni cómo calcular A, pero ahorita van a ver que vamos a encontrar una forma de calcular J2 y se integra. Hasta ahorita llevamos constantes físicas del elipsoide, llevamos dos, que es beta, m, y esta va a ser la tercer constante física del elipsoide. Bueno, ahora sí, eso me lleva, y acuérdense ahora cuál es mi problema. Acuérdense que gravedad real es el gradiente del potencial. Ya tengo el potencial. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Obtener su gradiente. Su gradiente es igual. ¿Cuál es la variable? Habíamos dicho que el gradiente es las derivadas parciales con respecto a los tres ejes X, Y y Z, pero que nosotros la simplificábamos diciendo que entonces esto era la derivada de U con respecto, en este caso voy a usar R minúscula porque ahora que ya estoy usando el elipsoide, si ya se dieron cuenta, ya no uso la R mayúscula, que esa corresponde a la esfera. La R minúscula es el radio vector. Entonces, aquí en esta fórmula pues ya está R minúscula y R minúscula. Y aquí la tengo otra vez, R minúscula. Entonces tengo estas tres. Esta es la variable con respecto a la cual tengo que derivar esta. Todo lo demás es constante, lo que simplifica la derivada. Por ejemplo, la derivada de A sobre R es menos A sobre 2R cuadrada. Menos A sobre R cuadrada. A ver, es A por R a la menos 1, derivemos eso, es menos 1 por A por R a la n menos 1 menos 2, entonces esto queda menos A sobre R cuadrada, ¿sí? La derivada de A sobre R, ¿cierto? Todo lo demás es constante, lo único que es variable es R, entonces la derivada de esta es esta. La derivada de A cúbica sobre R cúbica pues es la misma, bueno, es la misma lógica, es A cúbica por R a la menos 3, entonces menos 3 A cúbica R a la menos 4, o sea que eso va a ser menos 3
A cúbica sobre R cuarta. Aquí. Este menos va a afectar a este menos y lo va a volver más. Lo que quiere decir que, acuérdense, J2 es constante y el 2 es constante, lo que quiere decir que este va a quedar J2 sobre 2. La derivada. Y esta está más sencilla porque R está en el numerador, no está en el denominador. Entonces la derivada de R cuadrada sobre A cuadrada es 2 veces R sobre A cuadrada. ¿Cierto? Aquí. Entonces nos va a quedar 2 veces R sobre A cuadrada. ¿Qué es lo que hago acá? Este signo hizo que estuviera desde afuera. ¿Sí? A sobre R cuadrada, que fue lo que dije aquí. La segunda era 3 veces A sobre R cuarta por J2 entre 2. ¿Sí? Este 3 y este se vuelve 3 medios de J2 por A cúbica sobre R cuarta. ¿Qué es esto? Esto queda tal cual y aquí nos queda R sobre A cuadrada. Yo estoy seguro que antes tenía un medio, ¿sí? A ver, así, mire. Aquí estaba M sobre 2. M sobre 2 y acá tengo un 2. Este 2 va a eliminar a este M sobre 2 y me va a quedar solo M por la derivada que es R sobre A cuadrada cos M cuadrado. Por eso elimina, por eso se elimina, aquí está. Ese 2 desaparece. ¿Sí? Y voy a multiplicar nuevamente, voy a multiplicar por A sobre A, esto, lo voy a multiplicar por A sobre A. ¿Sí? El A, esta A, la voy a multiplicar por esta directamente y me va a quedar A cuadrada. Y esta A la voy a multiplicar por cada uno de los 3 elementos dentro del paréntesis. Entonces esta A me va a quedar A cuadrada, esta va a ser A cuarta y esta A va a eliminar el cuadrado. Entonces me va a quedar A cuadrada R cuadrada, A cuarta R cuarta y R sobre A. Y esta es mi fórmula para calcular gravedad normal, aproximación 1 le vamos a llamar. La otra dijimos que era aproximación 0, esta es aproximación 1 o elipsoidal. Y aquí es, fíjense, aquí va a estar un poquito bueno, ya está. ¿Cuál es la diferencia contra la otra, la aproximación 0? Solo le estamos agregando este término. Si ustedes se acuerdan, el otro solo tenía este término y este término. Entonces le estamos agregando este, donde aparece J2, factor dinámico de la Tierra. Bueno, de aquí voy a derivar la fórmula para calcular la gravedad en el ecuador. Si
la latitud es 0, el radio vector, como lo había yo puesto por ahí, es igual a A, si la latitud es 0. Entonces, A sobre R es 1. A cuarta sobre R cuarta es 1. Seno de 0 es 1. ¿Sí? No, ese es el coseno. Seno de 0 es 0. 3 por 0. ¿Sí? Seno de... Sí, el coseno es 1. El seno de 0 es 0. Pero entonces, ¿por qué? Ah, no, sí, correcto. Esto es 0. Menos 1 es menos 1. Aquí queda menos 1 por 3 medios. A mí se me hace que aquí esto debe ser negativo. Por ese menos, por este. Porque este es 0. 3 por 0, 0. Por menos 1, menos 1 por esto es lo mismo, pero negativo. Porque es producto. ¿Sí? Multiplica esto por esto, queda negativo, entonces es menos. Y de este lado queda m, y aquí sí, coseno cuadrado de 0 es 1, 1, 1 y m. Entonces me queda esto. Si yo de aquí despejo esto para sustituirlo acá, miren, esto es esto. Entonces, esto lo sustituyo aquí. Y aquí una fórmula que ya habíamos establecido, que es la del radio vector, que es, creo que es A por 1 menos F seno cuadrado de phi. Esta la voy a sustituir aquí. Y aquí voy a sustituir esto, que de aquí despejo, y esto va a ser igual a este sobre este. Va a quedar esto, y esto lo sustituyo aquí, y aquí voy a poner aquella. Fíjense que R en todos los casos es A multiplicada por algo. Por lo tanto, en todos los casos esta A se va a eliminar, esta A se va a eliminar y esta A se va a eliminar, y solo me va a quedar este término aquí al cuadrado dividiendo, aquí a la cuarta dividiendo, y aquí a la 1 multiplicando. Ese término multiplicando este, y este va a estar solito, que es lo que tengo yo aquí. Que es lo estoy poniendo en el numerador. Estaba dividiendo al cuadrado, lo que quiere decir que está en el numerador a la potencia, a la misma potencia, pero negativo. Aquí está el de la potencia cuarta que estaba dividiendo, y acá está el de la potencia 1. Este está, este es a la 1, porque está multiplicando. Entonces, desarrollo
y despreciando términos superiores, es decir, estos son valores pequeños que cuando se elevan a potencias muy grandes se van haciendo más pequeños. Entonces podemos despreciar los términos superiores. Eso hace que esa fórmula, después de hacer todas esas operaciones, nos quede en esta. Y esta se parece, si ustedes se acuerdan, se parece a la primera fórmula que encontramos para calcular la gravedad. ¿Se acuerdan que esa fórmula era gravedad en una latitud cualquiera? Era gravedad en el ecuador por 1 más beta seno cuadrado de phi. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa? Fue la primerita. Bueno, pues esta se parece. ¿Sí? Y vean que automáticamente me dice que beta es eso. Es decir, beta es 2f más m menos 9 medios de J2. De donde beta yo ya sé cómo calcularla, f yo ya sé cómo calcularla, m yo ya sé cómo calcularla, por lo tanto ya puedo calcular J2, que va a ser de aquí, a ver, menos 9 medios de J2 va a ser igual a, bueno, lo voy a pasar del otro lado para que ya elimine el menos, y va a quedar 2f más m menos beta. ¿Sí? Y entonces J2 solito va a ser 4f más 2m menos 2 beta, todo eso dividido entre 9. Y esa sería la aproximación elipsoidal. Y aquí ya está resumida. Este es el potencial, la gravedad normal en el ecuador, y equivalencias. Básicamente U y potencial y gravedad. Y radio vector. Si en el examen yo pidiera calcular, lo único que ustedes tienen que saber es qué aproximación les estoy pidiendo, para que sepan qué fórmula tienen que usar. Si yo digo aproximación elipsoidal, use las fórmulas de la aproximación elipsoidal
usa estas. Si yo le digo use la aproximación 0, pues usa estas. Aproximación 0. De estas, la clase pasada calculamos un ejercicio, ¿cierto? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos a calcular potencial y gravedad para el punto de latitud. Dijimos latitud 19, 30, 30. Nomás para que veamos un poquito la diferencia. Y aquí ya la sé. Bueno, ¿para qué me regresé si aquí la tenía? Aquí en la misma diapositiva tengo aproximación 0 y aproximación 1. Entonces vamos a calcular con las fórmulas. Espero que no nos tardemos. Creo que no. Aquí es donde yo les decía, fíjense que la fórmula del potencial es prácticamente la misma. A sobre R, A sobre R. Acá M sobre 2, R sobre A, M sobre 2, R sobre A, coseno cuadrado. ¿Cuál es el único elemento adicional? Pues es este de aquí, ¿sí? Que corrige el potencial por la aproximación elipsoidal. Entonces prácticamente el problema es que creo que no grabé el archivo pasado, pero a ver, recuérdenme aquí los valores constantes. Dijimos que iba a ser elipsoide GRC80, por lo tanto era 13, 3, 78, 137. Recuérdenme, F es 1 entre 298, 257, 257, 222, 101. ¿Sí? M, masa de la Tierra, 5. Recuerden, 97.2 por 10 a la 24. G, que es 6.67 por 10 a la menos 11. Omega es 7.2722. Sí. 7.2722 por 10 a la menos 5. Sí. ¿Qué más falta? M, bueno, ese era, por ahí ya tenía la fórmula, pero porque ya la borré. M. W al cuadrado. Aquí está, si omega al cuadrado, A cúbica entre G por M. Beta, no, creo que beta no lo necesitamos. F, no, pero F ya está aquí. R es A por 1 menos F seno cuadrado de phi. Beta
pero tengo que calcular la gravedad en el polo. Ahí está. Beta más F es igual a 5 medios de M. Por lo tanto, beta es 5 medios de M menos F. Porque dijimos, ¿cuánto vale J2? Dijimos. J2 era 2 por 2 era 4F más 2M menos 2 beta. Todo eso dividido entre 9. Vale, ya tengo todo. Ya nomás voy a voy a abrir un Excel. Por 10 a la 24. Es igual a 6.67 por 10 a la menos 11. Fíjense que lo más común es que en lugar de tener dos constantes, una M y otra G, siempre M y G van juntas. Por lo tanto, en lugar de tener dos, lo más común es que tengamos una constante que sea Gm, ¿sí? Porque siempre van juntas en las fórmulas. Entonces Gm va a ser una constante que va a ser igual al producto de esta por esta. Y entonces ya tenemos una sola constante para recordar. En lugar de 2, en lugar de G y en lugar de M, lo que tenemos es la constante Gm. Omega M es igual a P omega cuadrada igual a omega cuadrada por A cúbica, es al cuadrado por A
G por M, ya la tengo. M R, acá me va a faltar, igual a este, más este entre 60, más este entre 3600. Luego acá va a ser los radianes de este. Ingeniero, ¿cómo sacaba GN? Multiplicándose por N, ¿no? GN es el producto de las dos. Porque en la fórmula, fíjese usted que en la fórmula siempre aparecen juntas, G por M, G por M. Pues para no usar dos constantes, pues ya de una vez las multiplicamos y se vuelve una sola. Ahora sí, R, que es igual a que multiplica a 1 menos, y aquí lo voy a cerrar, y es F por seno cuadrado, F por seno de esto voy a tener que este y seno cuadrado. Esta R beta igual a 2.5 por M menos F. Ese es beta. Y J2. J2 que va a ser igual a esto entre 9. Primero numerador está 4 por F, 4 por F, más 2 por M, 2 por M, menos 2 por beta. Listo. Está J2. Déjenme checar si estoy correcto. ¿Cuánto vale J? 108. Sí, 108 sí. Aquí está, pero la potencia está equivocada. Es a las 5. Ah, no, así está correcto. Sí, porque acá es 108.000 por 10 a la menos 8. 108.000, entonces son 2, 4, 6, 8. Está correcto. Bueno, ya, ahora sí.
copiar mis fórmulas. Mis fórmulas. Aquí es, ¿cómo se llama? Vamos a cortar por acá. Entonces voy a tener U, que va a ser igual al producto esto por esto, y aquí es una división. Ahora esto entre A y el numerador A, pero ya tengo que M. Bueno, y ahora de este lado será igual a sobre R, A entre R, que resta, aquí sí tengo que hacer esta operación, que va a ser el producto de 3. Va a ser este por este por este, y aquí es corta 2 entre 2, y aquí es A entre R, y esto va al cubo, y todo eso lo multiplico, aquí va a ser otra 3 por esto, que va a ser al cuadrado menos 1, y esto es seno de Beta. Era 1, este. Ay, me perdí. Multiplicación de 1, otro. Tengo que multiplicarlo por, no, pero tiene que ser dentro del paréntesis. Ya me perdí. ¿Dónde iba? G por M que multiplica a este y menos el menos, pues aquí en el paréntesis negro no me acuerdo que había puesto los 3 paréntesis. Soy donde puse los 3. Este menos, entonces aquí va otro más. Aquí tengo que abrir paréntesis, que va a ser n sobre 2. Este paréntesis va a ser el producto de este por este. Aquí adentro va a ser 1 sobre 2, m entre 2,
vamos al cuadrado, y aquí va a ser R entre A, y acá va a ser coseno de listo. Y la gravedad va a ser igual a este por este. Y aquí es menos. Aquí va a ser L entre A cuadrado. Acá va a ser 1, 2, 3. 1, más otro menos este es A entre R al cuadrado más, aquí voy a tener 1, 2, 3, va a ser 1, 2, 3. El primero es a la cuarta. Y es A entre R a la cuarta que multiplica a 3 medios de J2 o lo que es 1.5. Es 1.5 por J2. Y lo último es por esto menos 1. Y este tiene que ir al cuadrado. Y aquí es seno de menos 1. Y por último este que va a ser el producto de 1 por coseno o este al cuadrado, y aquí va a ir R sobre A, y acá va coseno de este. Listo. Ahí está, compañeros. Si alguien me quisiera compartir los de la clase pasada, que no guardé el archivo. Ingeniero, neta ahí sí está bien su cálculo, ¿cómo está? Era menos 9.769065. Menos 9.7690 65. Y U Era de 62 millones 62.571.644.01. punto 01. Ahí está la diferencia entre la aproximación
elipsoidal y la aproximación esférica. ¿Me decía, compañero? ¿Qué? ¿Beta? Ajá. Es que no puedo ver. Muéstrame la fórmula. No, pero. Ah, el Excel. 2.5 por M menos F. Ah, ok. ¿Dónde está? 5 medios de M. 2.5. 5 medios es 2.5. Pues ahí le puse 2.5 por M menos. Ahí no hay problema de los paréntesis porque la jerarquía de los operadores pues está muy clara. Primero hace la multiplicación y luego hace la resta. Bueno, ¿alguna duda? Miren, perdimos una semana de clase, o sea, perdimos 2 clases por aquella semana en la que fue el evento y luego el día miércoles fue la reunión aquella por los equipos. Ahora tenemos otro problema que yo les decía que el día miércoles yo tengo que salir de la ciudad. Este día no voy a estar aquí. Entonces, la semana que entra deberíamos hacer el examen, pero lo vamos a recorrer hasta la siguiente semana. En lugar de hacerlo el 19, vamos a plantear ahorita que nuestro examen va a ser el día 26. Para que nos dé tiempo todavía 17 y 19, que yo necesito todavía 2 clases, probablemente, ahorita déjenme verlo, probablemente pueda recorrer la 24, que yo necesito todavía 2 clases para ver lo que queda antes de hacer el primer examen. Esas 2 que perdimos, entonces, ahorita tentativamente se queda 24, ¿okay? Tentativa 24, y por lo tanto ese día haríamos los 2 exámenes, el teórico y el de problemas. ¿De acuerdo? Bueno, si de eso de cómo calcular potencial y gravedad no hay duda, pasemos a lo siguiente. Recuerden que nosotros vamos a medir gravedad en la superficie terrestre, pero habíamos definido como anomalía de gravedad a la diferencia de gravedad real en el geoide menos la gravedad teórica en el elipsoide. La gravedad teórica acabamos de ver cómo calcularla, ¿sí? La gravedad teórica, precisamente esas son las fórmulas para calcular la gravedad. ¿Sí? Aproximación 0 o aproximación 1. En este caso la aproximación tendría que ser la 1. Lo que plantea un problema, la gravedad la medimos en la superficie,
pero la requerimos en el geoide. ¿Sí? Y no podemos hacer un pozo para ir a medirla hasta por allá, por donde teóricamente está el geoide. El único lugar donde lo podemos medir es en la superficie. Entonces necesitamos hacer un proceso que se llama reducción de gravedad. ¿Sí? La gravedad la medimos aquí en la superficie terrestre, pero la requerimos, esta es gravedad observada, pero la requerimos aquí, que le voy a llamar gravedad cero, en el geoide, para compararla con la gravedad aquí, que es la gravedad cero, pero en el elipsoide. Esta la calculamos con las fórmulas que acabamos de ver. Esta la medimos, como ya midieron su práctica pasada, como ya midieron la gravedad. Pero ahora esa gravedad observada tenemos que trasladarla al geoide. Esencialmente, para hacer eso se hacen 4 correcciones. Las instrumentales, que las hace el equipo. ¿Sí? Entonces de esas no nos preocupamos. Segunda, no, más bien, esta reducción de aire libre. Pues a esta gravedad observada hay que hacerle una corrección instrumental. Ahorita vemos cuáles correcciones hay. De todas las instrumentales le dejamos al equipo que haga todas menos una, que se llama deriva, que también ustedes ya revisaron cómo se hace, pero de todas formas aquí lo vamos a volver a revisar por si quedó alguna duda de cómo se hace. Más todas las demás correcciones dejamos que el instrumento las haga. Más corrección de aire libre, más corrección de Bouguer, reducción o corrección. Nosotros le vamos a llamar más corrección que reducción, más corrección por topografía. Y y todo eso va a ser igual a la gravedad en el geoide, que después le vamos a llamar anomalía de gravedad a la gravedad en el geoide menos la gravedad en el elipsoide. Recuerden, nosotros la calculamos con las fórmulas que acabamos de ver. Esta la vamos a medir y luego le vamos a hacer las correcciones. Esta es la de campo, este es el dato de campo, y estas son las correcciones que le vamos a hacer a esos datos de campo antes de poder compararla con la gravedad teórica y obtener la anomalía de gravedad. Las anomalías, acuérdense, fíjense, aquí no lo hice muy correctamente, pero aquí el geoide puede pasar por abajo y por acá otra vez puede pasar por abajo. Las anomalías pueden ser positivas o negativas, depende si el elipsoide está por encima del geoide o está por debajo del geoide. Como pueden pasar las dos cosas, la anomalía, es decir, este valor puede ser mayor o menor que este, lo que quiere decir que el resultado de la anomalía puede ser positivo o negativo.
lo que significa que en algunos lugares del planeta el geoide está por encima del elipsoide y en otros está por debajo. Eso es lo que significa que sean positivas o negativas. Bueno, en un punto cualquiera sobre la Tierra se denomina anomalía de la gravedad o perturbación de la gravedad, a esto que acabo de decir. ¿Sí? La gravedad en el geoide menos la gravedad en el elipsoide. Dependiendo del valor de la anomalía, será la separación entre el geoide y el elipsoide. Esa separación se llama ondulación geoidal. Es decir, si suponiendo, porque también llega a suceder, que gravedad en el geoide sea igual a gravedad en el elipsoide, quiere decir que ahí es este punto. En otros casos, si el valor es diferente, puede ser este caso o puede ser este, en el que el elipsoide aquí está por encima y aquí está por debajo. Y la separación se llama ondulación geoidal y nosotros la denominamos con la letra N mayúscula. La otra diferencia es el ángulo que forman los vectores gravedad real y gravedad teórica, se llama desviación de la vertical. ¿Perdón? Si yo, aquí lo que comparo son, acuérdese que estos son vectores. La gravedad es un vector, una es real y la otra es teórica, pero ambos son vectores. Aquí, esta anomalía de la gravedad es la diferencia de las magnitudes de esos vectores, es decir, los valores numéricos del vector. Y si yo hago si yo calculo el vector resultante de esto, es decir, la resta de las direcciones de los vectores, entonces voy a tener lo que tengo acá, la desviación de la vertical, porque aquí está la dirección de la gravedad teórica y esta es la gravedad real. La dirección, entonces el ángulo que forman estos dos direcciones o la diferencia se llama desviación de la vertical y la denotamos con la letra teta, pero siempre la estudiamos a partir de dos componentes. Este teta se descompone, digamos que teta es la hipotenusa de un triángulo y se descompone en sus dos catetos, uno sobre el meridiano y otro sobre el paralelo para hacer el triángulo rectángulo. La componente sobre el meridiano se llama psi, letra griega psi, más o menos así.
y la componente en el paralelo como una N con la patita alargada, y esta se llama eta. ¿Sí? Entonces la desviación de la vertical se descompone ahora sí que en dos componentes que son psi y eta. Psi en el meridiano y eta en el paralelo. Estas son algunas de sus, por ejemplo, fíjense, este es el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa es la raíz de los cuadrados de los catetos. Si los catetos son las componentes, entonces la desviación de la vertical total será la suma de los cuadrados de cada una de estas componentes. La del meridiano y la del paralelo. Y ustedes se acuerdan, la del meridiano, estas fórmulas son derivadas del método astrogeodésico para determinar el geoide. Por ahí debieron haber, aunque sea mencionado. Esta es latitud geodésica. Esta es latitud astronómica. En un punto cualquiera, antes de que existiera geodesia satelital, que fue prácticamente la mayor parte del siglo pasado, la única manera de saber estos valores era haciendo una observación astronómica que nos permitiera determinar con mucha precisión la latitud astronómica y con una triangulación geodésica determinar la latitud geodésica. La diferencia entre las dos latitudes es la componente psi de la desviación de la vertical. Y acá también la otra componente es la latitud geodésica menos la latitud astronómica multiplicada por el coseno de la, longitud geodésica menos longitud astronómica multiplicada por el coseno de la latitud astronómica. Esa era como antes de que existiera el método gravimétrico, se determinaban las componentes de la desviación, es decir, los primeros datos se obtenían con estas operaciones. Esos lugares, para que se vayan acordando un poco más, esos lugares donde se hacían estas observaciones se llamaban estaciones Laplace, y la desventaja es que no había forma de tener muchas estaciones Laplace en todo el territorio, entonces hacían algunas y así se determinaba la desviación de la vertical. Bueno, creo que esto ya se queda, aunque esto ya era parte de una práctica, las unidades de gravedad. ¿En qué unidades se mide la gravedad? Por ejemplo, el gravímetro mide en miligales. Eso que ustedes leyeron en su aplicación eran miligales. Pero vamos a dejar esto para la siguiente sesión, que va a ser el día
Salinas de...